Capítulo 181. El gran sapo es un hombre sabio que ha caído en la locura. Venerable anciano, buenas noticias, maravillosas noticias. Cuá. En las profundidades del monte Myoboku, en un templo, un sapo mensajero saltó con un fuerte croar y gritos emocionados, dirigiéndose al cada vez más decrépito y cansado gran sapo sabio. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la buena noticia? ¿Y tú quién eres? ¿Y yo, quién soy? El gran sapo sabio abrió los ojos vidriosos y miró al sapo, confundido. Venerable anciano, soy Kousuke el sapo. Estás perdiendo la cabeza cada vez más. El sapo Kousuke miró al gran sapo sabio con tristeza en los ojos. La concentración actual de energía natural en el mundo shinobi ya no era suficiente para mantenerlo con vida. Antes, el gran sapo sabio solo parecía distraído, pero en realidad, esta llamada distracción era mayormente fingida. Ahora, su nublamiento era real. Realmente se hizo mayor. Ah, cierto, Kousuke. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Dónde están Futasaku y Shima? ¿Por qué no hay ninguna? El gran sapo sabio se quedó paralizado un momento mientras su cerebro inhibido procesaba la información. Miró a su alrededor y hizo una pregunta incrédulo. Oh, venerable anciano, los dos sabios también han envejecido, ya les cuesta moverse. Respondió Kousuke con un suspiro. El gran sapo sabio se volvió así. Déjame contarte la buena noticia, venerable anciano. Hemos encontrado al niño de la profecía. Uchiha Yoe será destruido pronto. Uchiha Yoe por fin va a morir. El mundo shinobi no será destruido. ¿Qué? ¿Has encontrado al niño de la profecía? Como en un destello moribundo de claridad, el gran sapo sabio se animó de repente y miró al sapo frente a él con un deleite sin disimulo. Así es, venerable anciano, hemos encontrado al hijo de la profecía. Ay, ya es demasiado tarde. Si lo hubiéramos encontrado antes, no habríais llegado a este estado. Kousuke asintió feliz. Ja, no es demasiado tarde, ni siquiera es tarde, ja ja ja. Aunque muera, no importa. El niño de la profecía ha sido encontrado, Uchiha Yoe morirá, y eso es genial. Entonces podré morir sin arrepentimientos. Jejeje. El niño de la profecía ha sido encontrado. Jejeje. Al gran sapo sabio no le importaba en absoluto su propia muerte rápida. Su corazón se llenó de una sola alegría. El niño de la profecía ha sido encontrado, y verá la muerte de Uchiha Yoe. La oportunidad de presenciar la muerte de Yoe valía su propia vida. Un monstruo así no debería existir en este mundo. Esta inmortalidad trascendente y aterradora era algo que iba más allá del sentido común. Ni siquiera Otsutsuki Kaguya y el sabio de los 6 caminos tenían una habilidad tan monstruosa para sobrevivir. Incluso el árbol divino tenía un límite, y Otsutsuki Kaguya podía ser sellada. ¿Pero qué pasa con Uchiha Yoe? No solo poseía inmortalidad absoluta, sino que lo que causaba verdadero terror y asombro era que era imposible sellarlo. Solo un niño de la profecía podría matar a Uchiha Yoe. Y ahora ha aparecido. ¿Cómo no iba a agradar esto al gran sapo sabio? Pronto, toda la montaña Myoboku se sumergió en júbilo. Uchiha Yoe iba a morir, y todos estaban increíblemente felices por ello. Uchiha Yoe. Solo un bufón jugando para el público. ¿Un mortal lamentable decidido a destruir el mundo? Soñar no es dañino. El mundo debe ser destruido y recreado por mí. ¿Qué derecho tiene un Uchiha Yoe? En la luna, Otsutsuki Toneri miraba el planeta abajo, especialmente la mancha oscura en su superficie, con un desprecio sin disimulo. Cualquiera que no hubiera visto el horror de Uchiha Yoe de primera mano no podía comprender la verdadera naturaleza de su poder. Además, Toneri estaba seguro de que, una vez despertara un Tenseigan capaz de rivalizar con Rinnegan, mataría fácilmente a Uchiha Yoe. Un par patético de Mangekyo Sharingans, y nada más. Por muy fuertes que sean, ¿hasta qué punto pueden llegar? Cuando despierte a Tenseigan, les mostrará a estos pecadores del mundo shinobi quién es el verdadero jefe aquí. En cuanto a la situación actual en el mundo shinobi, iba a destruirla él mismo. Por ahora, deja que este advenedizo llamado Uchiha Yoe haga el trabajo por él. Jaja, Hinata, no te preocupes. Cuando mate a Uchiha Yoe y destruya a todos los pecadores del mundo shinobi, nos convertiremos en el padre y la madre de un nuevo mundo. El rostro de Otsutsuki Toneri mostraba total confianza e invencibilidad. Desgraciadamente, como aún no había llegado el momento y su cuerpo no había madurado del todo, tras el trasplante de ojo de Hanabi, el poder empezó a despertar en él, pero muy lentamente. Al ritmo actual, le llevaría varios años despertar completamente a Tenseigan. ¿Cómo consiguió tanto tiempo?
Tenemos que acelerar, definitivamente tenemos que acelerar. Quien destruya el mundo shinobi, abra una nueva era y se convierta en un nuevo dios, debería ser él, no algún Uchiha Yue. Y Otsutsuki Toneri se sumergió en pensar cómo acelerar el despertar de Tenseigan. Quizá. Su mirada se posó en el enorme Tenseigan a su lado. ¿Qué está pasando en el mundo shinobi? No, algo va mal. No es así en absoluto. En las tierras puras, el sabio de los 6 caminos despertó de repente de un largo sueño. Descubrió que la concentración de energía natural en el mundo shinobi había caído a un nivel asombrosamente bajo, hasta el punto de que incluso entrar en modo sabio era casi imposible. ¿Y qué pasó? El sabio de los 6 caminos no conocía muy bien la situación del mundo shinobi. Llevaba muerto mucho tiempo y pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo en las tierras puras. Solo despertaba cuando el mundo shinobi estaba en mayor peligro. ¿Cuál se consideraba el mayor peligro? El renacimiento de su madre. Aunque él y su hermano la sellaron, sellada no significa matar. Cualquier sello puede romperse algún día. Siempre estaba alerta. En cuanto a los asuntos del mundo shinobi, creía en la sabiduría de las futuras generaciones. Los muertos deben descansar humildemente en las tierras puras y no interferir en los asuntos de los vivos. Sin embargo, si ocurriera algo catastrófico en el mundo shinobi, por ejemplo, un aumento brusco en el número de almas en las tierras puras o, como ahora, una caída repentina en la concentración de energía natural, esto también podría despertarle. No podía permitir que el mundo shinobi pereciera. Pronto, el sabio de los 6 caminos descubrió lo que había ocurrido en el mundo de los vivos. La historia era simple y ridículamente banal. Por el plan de unos pocos tontos que desafiaron al destino, el que se suponía que debía convertirse en un plebeyo se convirtió en un monstruo capaz de destruir el mundo. Absorción y crecimiento ilimitados, la capacidad de absorber todo tipo de energía, incluyendo cinética, inmortalidad y vida eterna. Capítulo 182. 5 millones de almas. No se trata de la inmortalidad, sino de la capacidad de renacer constantemente. Es simplemente imposible matarlo. Al enterarse de esto, el sabio de los 6 caminos quedó completamente atónito. ¿Es un hombre? ¿Estás seguro de que este Uchiha Yue es humano? ¿Estás seguro de que realmente existe y que no es producto de tu imaginación? ¿Cómo podía existir un monstruo así? ¿Y cómo podía llegar a ser así solo por un par de Mangekyo Sharingans? ¿Por qué no sabía que el Mangekyo Sharingan poseía tal poder? Si es tan poderoso, ¿qué es entonces el árbol divino? Después de todo, desmembró el árbol divino precisamente porque lo consideraba demasiado peligroso. Y ahora resulta que, comparado con el árbol, la verdadera amenaza es el Mangekyo Sharingan. El sabio de los 6 caminos no podía creerlo. Sin embargo, su mirada se dirigió a esa oscuridad, a esa zona que ya había engullido la Tierra del Fuego y los países vecinos, continuando expandiéndose infinitamente. Intentó canalizar su percepción hacia el área del silencio absoluto para entender cómo era ese Uchiha Yue, pero sus habilidades sensoriales no podían penetrar dentro. Aún era tolerable en la frontera, pero al intentar penetrar más profundo en ese abismo, donde incluso la luz desaparecía, su poder era absorbido de inmediato. En ese momento, se dio cuenta de que Uchiha Yue era una criatura que no tenía cabida en este mundo. Este desastre natural ambulante fue mucho peor que lo que había sido su madre en su época. Aunque su madre hubiera establecido su tiranía entonces, solo habría convertido a la gente del mundo shinobi en Uitesetsu. Pero seguiría habiendo personas vivas, flores con hierbas y animales, todo esto seguiría existiendo. ¿Pero qué pasa con Uchiha Yue? Maldita sea, va a destruir el mundo entero. No, tenía que detener a Uchiha Yue. El sabio de los 6 caminos actuó de inmediato. Lo primero que hizo fue ir en busca del árbol divino y descubrió que había desaparecido. ¿Dónde fue ese enorme árbol divino que dejó en la luna? Pero no solo faltaba el árbol. El sabio quería transferir su poder a las reencarnaciones de sus hijos, pero descubrió que el chakra de Indra había desaparecido. El alma seguía en las tierras puras, pero el chakra no. Además, la reencarnación restante también emprendió un camino oscuro. ¿Cómo pudo el mundo shinobi llegar a esto mientras él dormía? El gran edificio está a punto de derrumbarse, el mundo está al borde de la destrucción y él ya no parece tener fuerzas para salvarlo. Su chakra era completamente incapaz de penetrar el área de silencio absoluto, salvo que, mientras el sabio de los 6 caminos dudaba si debía romper sus propios principios, recrear la carne y volver a la vida, se topó con una profecía sobre un niño de la profecía. No me mates. ¡Ayuda! No quiero morir. Malditos ninjas, al diablo con salvar el mundo.
¿Por qué ese caballero no os mató a todos? ¡Ah! Gritos desesperados, maldiciones airadas, odio, todo esto se mezclaba con gritos de horror y desesperación. La sangre escarlata, extendiéndose, formaba un río carmesí. El vapor caliente que salía de ella exudaba un hedor espeso y nauseabundo. Los incontables cadáveres apilados formaban una enorme montaña de carne y hueso. 5 millones. 5 millones de personas de diferentes países fueron brutalmente asesinadas, y sus almas fueron extraídas y selladas por una enorme formación inscrita en el suelo. ¿Ha merecido la pena? Lo que hicimos. Nosotros, ¿qué demonios estamos haciendo? Uno de los ninjas miró el río ensangrentado y arremolinado, inhaló el hedor nauseabundo y vio una montaña aterradora de cadáveres. Era como si incontables gemidos aún resonaran en sus oídos. Incapaz de contenerse, se tapó la boca con la mano, cayó de rodillas y vomitó. Ninguna guerra en la historia ha conocido jamás una tragedia tan monstruosa. 5 millones de personas, no cerdos. Incluso la masacre de 5 millones de cerdos haría estremecer a cualquiera con conciencia, y mucho menos matar a los suyos. ¿Valió la pena? Todo mereció la pena. Si alguien tiene la culpa, es Konoha. Culpa a Uchiha Yue. Si no tuviéramos que enfrentarnos a él, si no tuviéramos que matar a este monstruo, ¿lo habríamos hecho? Todo es culpa de Uchiha Yue, no es culpa nuestra. Eso es, habrían muerto de todas formas. Y ahora han contribuido al asesinato de Uchiha Yue, como deberían. Es por el bien del mundo, y también por el suyo. No nos equivocamos, desde luego no nos equivocamos. Todo por salvar el mundo. Pálidos como una sábana, estos ninjas miraban el maldito infierno que tenían delante. Incluso para ellos, que estaban acostumbrados a matar, esta visión era insoportable. Más tarde, algunos de ellos, incapaces de soportar la presión, se suicidaron. No fue solo una masacre. Todo era por las almas. Tras estudiar el caso de Sarutobi Hiruzen, desarrollaron una técnica especial de fusión de almas. Al fusionar un enorme número de almas y someterlas a un trato especial, finalmente crearon armas capaces de destruir almas. A ojos de Otsutsuki y Shiki, todos estos sacrificios estaban justificados. No le importaba la vida o muerte de los seres inferiores, lo único que le importaba era si su plan tendría éxito. Así es, Otsutsuki y Shiki no ha renunciado a la idea de matar a Uchiha Yue. Ese par de Mangekyo Sharingans que pueden otorgar evolución y elevación, todavía los deseaba con desesperación. Y creía que había encontrado la manera de matar a Uchiha Yue. Un arma capaz de destruir completamente un alma era absolutamente necesaria para él. Tras conocer la idea de Jigen, la aristocracia que gobernaba los países reaccionó especialmente bruscamente al darse cuenta de que haría falta un gran número de personas para crear armas poderosas. En el pasado, nunca habrían aceptado esto. Aunque eran inhumanos, aún no se habían vuelto locos. Pero ahora todo ha cambiado. Unas pocas personas. De todas formas van a morir pronto, porque el mundo está al borde de la destrucción. Tómalo si quieres. Lo principal es que los aristócratas no deberían verse afectados. Y la chusma, bueno, si mueren, morirán. Si tan solo pudieran matar a Uchiha Yue y salvar el mundo. Y los plebeyos, hasta que todos se extingan, volverán a crecer como malas hierbas. ¿5 millones? ¿No es un poco exagerado? ¿Qué tal 10? 20 también bastan. Hay cientos de millones de personas en el mundo shinobi. Incluso Otsutsuki y Shiki pensaba que estos aristócratas seguían siendo frikis. Capítulo 183. Un mecha demoníaco absoluto. Sin embargo, 5 millones eran más que suficientes. La gente, realmente no consideran a sus parientes humanos. Señor Jigen, el ultimate demonic mecha está casi listo. Ahora solo falta el niño de la profecía. El enorme laboratorio de ingeniería se inundó de una luz intensa. Incontables ninjas se movían apresuradamente por la enorme sala, cada uno ocupado con su propio trabajo. Senju Tobirama estaba en lo alto de la plataforma junto a Otsutsuki y Shiki. Con alegría en la voz, dijo. Por fin está listo. Crear una máquina así en tan poco tiempo, Uchiha Yue, aún así pagarás. Otsutsuki y Shiki exhaló aliviado, mirando a lo lejos. Allí se alzaba una silueta gigantesca, completamente metálica. Forjado en acero, no parecía voluminoso. Al contrario, había una exquisita belleza mecánica en sus formas. Los ojos carmesí del mecha revelaron el patrón de un Mangekyo Sharingan, y en su mano sostenía una enorme espada azul y blanca, cuya mirada parecía capaz de diseccionar el alma misma. Este era el mecha demoníaco definitivo, su mayor obra maestra.
Su cuerpo está hecho de una aleación de chakra superdensa. La receta de este material único fue desarrollada por un grupo de científicos liderado por Senjuto Virama. Requirió recursos inimaginables. La aleación resultó ser prácticamente indestructible y tenía una excelente conductividad de chakra. Además, Otsutsuki Ishiki lo temperó personalmente con su fuerza, llevando su durabilidad al límite absoluto. Incluso el propio Ishiki, que había desatado la mayor parte de su fuerza, solo pudo dejar una agolladura en él. Saturada de chakra, la aleación se volvió aún más fuerte. El impacto solo dejó pequeños arañazos. Además, la nutrición de chakra le daba la capacidad de curarse a sí mismo. Se necesitaron casi todas las reservas de metales especiales recolectadas en todo el mundo para crear la funda. Ishiki no pudo evitar admirar. Al borde de la muerte, la gente del mundo shinobi pudo desatar una fuerza verdaderamente monstruosa y crear tal creación. Un enorme Sharingan carmesí con 3 tomos brillaba en el pecho del mecha. No era un ojo real, sino una construcción cristalina biomecánica especial. Su estructura era exactamente la misma que la del Sharingan, encarnando el tremendo poder de este dojutsu. Sí, la familia Uchiha fue efectivamente interrumpida, pero Konoha conservó algunas muestras de su carne y sangre, incluyendo los tejidos de Uchiha Sasuke y el Mangekyō Sharingan de la cuenca ocular de ataque Kakashi. Tras estudiar la sangre de los Uchiha y aplicar las últimas biotecnologías, crearon clones cuyo único propósito era desarrollar nuevos ojos para estas armas. Dado que el poder del dojutsu es esencialmente una forma especial de chakra, con la ayuda de Otsutsuki Ishiki, los científicos pudieron sintetizar su contraparte artificial. Tras empezar la producción, cultivaron muchos Sharingans con 3 tomoes. Desafortunadamente, no hubo tiempo suficiente para desarrollar un método para crear Mangekyō. Sin embargo, eso era más que suficiente. Crearon un ojo biomecánico gigante que imita la estructura del Sharingan e infundieron una cantidad colosal de poder dojutsu para que pudiera usar la técnica de Izanami. Y no era un Izanami cualquiera, sino un Izanami absoluto. Creían que Uchiha Yoe nunca podría escapar de un dojutsu tan poderoso. En la cabeza del mecha, en la cuenca del ojo izquierdo, bajo la protección de un cristal de alta resistencia, no había un mecanismo, sino un ojo real. Un Mangekyō Sharingan, arrebatado a Kakashi. Ante la amenaza de destrucción mundial, ya no importaba lo que esos ojos significaran para Kakashi. Por salvar el mundo, tenía que renunciar a ellos. Y finalmente, una espada gigante que emitía un resplandor azul blanco. La espada de la aniquilación de almas, forjada a partir de millones de almas fusionadas, es el arma perfecta para su exterminio. Un cuerpo indestructible, una espada que destruye el alma, un Izanami que cancela la inmortalidad y un Mangekyō Sharingan que distorsiona el espacio. En cualquier otra era del mundo shinobi, este mecha demoníaco definitivo habría sido invencible. Las llamadas bestias con cola parecerían gatitos inofensivos a su lado. ¿Pero es este poder suficiente para derrotar a Uchiha Yoe? La respuesta era obvia. No. Las armas son simplemente armas. En cuanto este mecha entre en el área del silencio absoluto, probablemente fallará de inmediato, sin llegar nunca a Uchiha Yoe. Senjuto Virama y los demás, por supuesto, lo entendían. Si no se resuelve el problema de la absorción de energía por el área del silencio absoluto, cualquier arma para Uchiha Yoe no será más que un juguete fijo. Entonces no hay salida. ¿Es realmente invencible la capacidad de Uchiha Yoe para absorber energía? No. Hay una solución. Tras estudiar a fondo las habilidades de Uchiha Yoe, se dieron cuenta de que su fuerza no dejaba de crecer. Al principio, no podía absorber almas y no era muy eficiente con la energía cinética y luminosa. Era un monstruo en constante evolución. Sin embargo, precisamente esta capacidad de desarrollo era su principal debilidad. Significaba que no era omnipotente y no podía absorber absolutamente toda la energía sin excepción. La principal evidencia eran los bordes difusos del área del silencio absoluto, como si estuviera cubierta por un mosaico. Si Uchiha Yoe pudiera absorber toda la energía sin dejar rastro, no verían un mosaico, sino oscuridad, oscuridad absoluta. Todo esto indicaba que la absorción de energía por parte de Uchiha Yoe dependía de su densidad. Cuanto menor es la densidad, más lento es el proceso. Basta con recordar que al principio, cuando su habilidad acababa de despertar, los seres vivos podían estar cerca de él sin consecuencias. Era completamente diferente a la situación actual, donde simplemente entrar en el reino del silencio mortal amenazaba con una muerte inminente. Simplemente, en ese momento, el cuerpo humano era una fuente de energía de alta densidad para él. Capítulo 184.
La debilidad de Uchiha Yoe y entonces empezaron a buscar la manera de usar esa debilidad de Uchiha Yoe para derrotarlo. Parecía increíblemente difícil, pero había una manera. Lo han encontrado. Se convirtió en la tecnología de inyección y agregación en espiral de energía de ultra alta densidad. Primero, era necesario crear un núcleo energético especial. Este núcleo tenía una capacidad de almacenamiento de energía extremadamente alta, así como la capacidad de comprimirlo fuertemente. Luego era necesario recolectar energía, una cantidad enorme que pudiera llenar completamente este núcleo. Después de que toda esta energía se bombeaba en él, el núcleo energético comenzó a funcionar, creando un entorno de alta presión que comprimía la energía, convirtiéndola en un agregado de alta densidad. Esta tecnología se usaba no solo en el núcleo energético, sino también en el propio cuerpo del mecha. La energía que circulaba por sus canales también se volvió increíblemente densa y difícil de absorber. Además, la velocidad de su circulación era extremadamente alta. Cada segundo, el ciclo energético dentro del mecha alcanzaba 30.000 revoluciones. Una circulación de energía tan concentrada podría incluso llamarse un ataque monstruoso. Si esta energía estallaba, podría cortar cualquier material más duro del mundo. Solo la carrocería hecha de una superaleación especial podía soportar tal presión. Sin embargo, eso por sí solo no sería suficiente. La capacidad absorbente del reino del silencio muerto era demasiado aterradora. Simplemente convertir la energía en una masa de alta densidad probablemente no habría sido suficiente para penetrar profundamente y matar a Uchiha Yoe. Pero no era un gran problema. De lo contrario, porque esta tecnología se llamaría tecnología de inyección en espiral y agregación de energía. Después de que la energía se comprimía, todas sus partículas en su interior comenzaron a girar salvajemente en una espiral. Durante esta rotación, bombeaban presión continuamente, devolviendo cualquier energía libre al sistema. Cuando estaba completamente activado, la presión dentro del mech demoníaco absoluto alcanzaba niveles aterradores. Al mismo tiempo, la energía dentro giraba a gran velocidad, bombeando y contrayéndose violentamente, lo que la bloqueaba firmemente dentro de la máquina. Un arma así, incluso un alienígena como Otsutsuki Ishiki no podía evitar quedarse asombrado. Al reunir el poder de todo el mundo shinobi, esta creación ha llegado al límite de su poder. Se podía decir con seguridad que se había convertido en el arma definitiva contra Uchiha Yoe. Además, esta cosa representaba una amenaza incomparable para sí mismo, porque el dojutsu de Izanami podía usarse no solo contra los portadores del Sharingan. Si alguien pilotando un mech demoníaco absoluto le diera un golpe demoledor, su alma podría realmente ser borrada de la existencia. Así es, Otsutsuki Ishiki le dio a Uchiha Yoe la máxima importancia. Para asegurar el éxito, participó personalmente en todo el proceso de creación del Ultimate Demonic Mech. Esto era especialmente cierto para la espada de aniquilación de almas. Cuando lo creó, se propuso forjar un arma capaz de destruirse y matar a sí mismo, a todo el clan Otsutsuki. Todo para borrar completamente el alma de Uchiha Yoe de un solo golpe de espada. Esta espada ha sido llevada al límite de su especialización. No tenía ningún poder físico de ataque. Lo único que podía hacer era destruir almas. Ishiki podía garantizar que si él mismo tenía que resistir el golpe de esa arma, su alma sería derribada de un solo golpe, borrada sin dejar rastro. Se podría decir que tal arma no debería haber existido en el mundo shinobi, y estos salvajes definitivamente no deberían haber podido crearla. Después de todo, antes de eso, ni siquiera sabían cómo destruir un alma. La técnica prohibida de Edo Tensei podía crear inmortales precisamente porque no tenían las formas habituales de destruir el alma. Si los tuvieran, Edo Tensei no sería una técnica de inmortalidad. Sin embargo, el mecha demoníaco absoluto no era realmente invencible. Su principal problema era la fuente de energía. La enorme cantidad de chakras en jutsu almacenada en su interior solo era suficiente para 10 minutos de funcionamiento del mecha a plena potencia. Por supuesto, esto no significaba que tras 10 minutos se volviera inútil, simplemente ya no podía trabajar al límite de sus capacidades. En un mundo normal, esto no sería un problema, pero en el área del silencio absoluto, especialmente cerca de Uchiha Yoe, una vez que termine el período de 10 minutos de pleno poder, la energía interior no será suficiente para mantenerlo en un estado condensado. Toda la energía que alimentaba a los mechas probablemente sería absorbida por Uchiha Yoe en el menor tiempo posible, y se convertiría en un montón de metal. Además, recargar un mech demoníaco absoluto era increíblemente problemático.
Desde que el nivel de energía natural en el mundo shinobi descendió a un nivel crítico, el chakra de las bestias con cola, que se creía inagotable, comenzó a secarse y disminuir. Al descubrir esto, finalmente se convencieron de que el llamado chakra infinito con cola era en realidad pseudo infinito y se lograba mediante la conexión con los flujos de energía natural. Por lo tanto, tuvieron que abandonar la idea de usar colas. Entonces, ¿cómo se carga un mecha demoníaco absoluto? ¿Por medios humanos? Así que puedes trabajar hasta la muerte. Y entonces recordaron a Edo Tensei. Muchas personas muertas fueron resucitadas y usadas como baterías para alimentar al Ultimate Demonic Mech. Incluso Senju Ashirama se ofreció voluntario para unirse a ellos. Todo, pronto terminará. Senju Tobirama también estaba mirando al mecha demoníaco absoluto. En el fondo, estaba pensando. De hecho, durante la creación de este mecha, tuvo dudas más de una vez. Sospechaba que no existía ningún niño de la profecía, y que Higen lo había inventado solo para calmar y animar a todos. El verdadero objetivo de Higen, al parecerle, era crear un arma absoluta capaz de matar a Uchiha Yue. Y esta arma es un mecha demoníaco absoluto. Cuando la construcción de este milagro estuvo a medio terminar, ya pensó que quizás el niño de la profecía no sería necesario. Solo el poder de un mech demoníaco absoluto sería suficiente para matar a Uchiha Yue. Y solo ahora, cuando Higen realmente encontró al niño de la profecía, creyó que realmente existía. Lo único que quedaba ahora era fortalecer el cuerpo del niño de la profecía para despertar su poder, y entonces podría pilotar el mecha demoníaco definitivo y matar a Uchiha Yue, en el laboratorio. Así que este es el niño de la profecía. Parece un poco normal. Nuestro mundo por fin será salvado. Señor niño de la profecía, le ruego, debe salvar este mundo y matar a Uchiha Yue. Varios investigadores rodearon al joven inconsciente, inyectándole diversas drogas. Señor Higen. En ese momento, Otsutsuki Ishiki entró en la sala. Ajá. Otsutsuki Ishiki asintió y miró al joven. Su expresión se suavizó, como si estuviera mirando a otro yo. Por fin lo hemos encontrado. Nuestro niño de la profecía. Al mirar a este supuesto niño de la profecía, ni siquiera Otsutsuki Ishiki pudo evitar. Capítulo 185. Sabio de los 6 caminos. ¿De quién es descendiente Higen? No pudo evitar reírse. Solo mirar a este niño de la profecía le traía una sensación de alivio. El llamado niño de la profecía, fue solo una mentira desde el principio. No creía que, incluso después de recuperar todas sus fuerzas, pudiera derrotar a Uchiha Yue. Las habilidades de Uchiha Yue eran demasiado incomprensibles e invulnerables. Tras encontrar al niño de la profecía, se dio cuenta al reflexionar de que la única salida era abandonar este planeta. Perdón, criaturas inferiores del mundo shinobi, me llevo al niño de la profecía conmigo para regresar al clan Otsutsuki. Y tú, sálvate todo lo que puedas. ¿Y si no hubiera encontrado al niño de la profecía? Aparte de esperar la muerte, ¿qué más podía hacer? ¿Unirse a la batalla contra Uchiha Yue en el área del silencio absoluto? ¿Y luego qué? Y luego, nada. Frente a un enemigo inmortal, ¿de qué sirve desatar todo tu poder? Por supuesto, podía usar el portal y salir del planeta. ¿Y qué sigue? ¿Qué habría pasado después? Higen es solo un ser humano. Puede que hubiera vivido 1000 años con ello, pero eso no cambiaba el hecho de que era humano. La gente necesita comida, necesita oxígeno. No son tan resistentes a diversas condiciones espaciales y a la radiación. No son rival para el clan Otsutsuki, una raza que se ha adaptado al entorno cósmico y puede existir a costa del chakra interior. Si abandona este planeta en el cuerpo de Higen, morirá en el espacio exterior muy pronto. Sería desesperanza, evidente a simple vista. Sin duda tenía una enorme reserva de comida, sellada tanto en pergaminos como con su dojutsu. Pero el problema era que no podía usar el poder del karma durante mucho tiempo y a menudo hacía saltos espaciotemporales. El cuerpo de Higen simplemente se habría desplomado. Si no hubiera encontrado al niño de la profecía, solo habría enfrentado la muerte y ningún otro resultado. Sin embargo, eso ya era así antes. Antes de empezar a crear el mecha demoníaco definitivo. Con el lanzamiento de este proyecto, surge una nueva esperanza. Si no hubiera otra salida, intentaría matar a Uchiha Yue controlando a un mech demoníaco absoluto. Sí, exactamente. Aunque creía que esta máquina era capaz de matar a Uchiha Yue, al mismo tiempo parecía poco probable. La probabilidad de asesinato es del 90%, pero si ocurre lo que se incluye en los 10 restantes, será un fracaso total. El mecha demoníaco absoluto era su principal carta ganadora contra Uchiha Yue.
Nunca había renunciado a la idea de obtener el poder de Yue. Entendía que quitarle los ojos a Uchiha Yue probablemente era la única oportunidad en toda su vida. Y tuvo que aferrarse a ella con fuerza. Y tras adquirir al niño de la profecía, sus posibilidades de éxito aumentaron aún más. Una vez renaciera, incluso si ocurriera lo impensable y algo saliera mal con el mecha demoníaco absoluto y no pudiera matar a Uchiha Yue, aún podría escapar de este planeta. Escapad lo mejor que podáis, criaturas inferiores del mundo shinobi. Ahora solo quedaba llevar a cabo la última modificación del niño de la profecía, y muy pronto se convertiría en un sacrificio para su resurrección. ¿El hijo de la profecía? Parece que el mundo shinobi aún no ha llegado a su punto más oscuro. En las tierras puras, el sabio de los 6 caminos suspiró aliviado y detuvo sus preparativos para la resurrección. Por supuesto, creía en la existencia del destino. Después de todo, en el pasado, pudieron derrotar a su madre precisamente gracias a la profecía del gran sabio Sapo. Jigen, entonces, no esperaba que aún hubiera un descendiente con sangre tan pura. ¿De quién es descendiente? ¿De Amura o mío? Es increíble que tenga la capacidad de prever el futuro. El sabio de los 6 caminos no conocía el verdadero origen de su madre, y ciertamente no tenía idea de Jigen, es decir, de Otsutsuki Ishiki. Naturalmente, a sus ojos, este Jigen era descendiente de él mismo o de su hermano. Probablemente fue un descendiente que mostró genes recesivos que despertaron la antigua sangre del clan Otsutsuki. Quizá la pureza de sangre de este Jigen era casi igual a la suya. En fin, ahora estaba tranquilo, especialmente después de enterarse de que el niño de la profecía había sido encontrado. ¡Qué desastre! El sabio de los 6 caminos miraba ese infierno, envuelto en oscuridad y silencio absoluto. Toda la vida allí ya ha desaparecido. Después de que el hijo de la profecía mate a Uchiha Yue, pasarán incontables años antes de que esa tierra pueda renacer. Pero bueno, es mejor que la muerte de todo el mundo. Uchiha Yue, el árbol divino está realmente en tus manos. El sabio de los 6 caminos cayó en sus pensamientos. Con solo un par de Mangekyo Sharingans, casi destruye el mundo shinobi. Los demás habitantes de este mundo podían creerlo, porque no poseían esa sangre. Pero él es el sabio de los 6 caminos, y la sangre Sharingan proviene de él. ¿Cómo no iba a saber que el Sharingan no tenía tales habilidades? Después de todo, incluso su madre, la fuente de todo poder, dependía del árbol divino para manejar su poder casi indestructible. Si el Sharingan poseía tal poder, ¿cuál sería la necesidad del árbol divino? Simplemente no podía creerlo. No podía creer que fuera posible destruir el mundo solo con un par de Mangekyo Sharingan, sonaba demasiado absurdo. Sin embargo, si Uchiha Yue se había apoderado del árbol divino, entonces todo encajaba. Este Uchiha Yue definitivamente no era tan simple. Pasó el tiempo. El 5.º mes ha comenzado desde que Uchiha Yue despertó su Mangekyo Sharingan. Una gruesa nieve caía del cielo, pareciendo plumón de ganso. El clima se volvió extremadamente frío, mientras que un calor insoportable reinaba cerca del área del silencio absoluto. Algunos plebeyos empezaron a congelarse, hasta que se encontrara al niño de la profecía para asegurarse de que no muriera de hambre o frío en algún rincón olvidado. Los shinobi de todos los grandes países y aldeas abrían sus graneros sin reservas, usaban todo tipo de ninjutsu para salvar a los plebeyos, e incluso usaban el elemento fuego para disipar el frío. La tasa de mortalidad de la población cayó a un nivel extremadamente bajo, y nadie siquiera se atrevió a cometer delitos. Pero ahora que han encontrado al niño de la profecía, ya no les importaba la vida o muerte de estos plebeyos. ¿Hace frío? ¿Por qué no te pones más ropa? ¿Qué dices, que no llevas ropa? Así que cómprala. ¿Sin dinero? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿De verdad tengo que pagar por ti? ¿Tienes hambre? ¿Por qué no comes? ¿No hay comida? ¿Y a mí qué me importa? ¿Estás enfermo? Si estás enfermo, ve al médico. ¿Qué haces aquí? Los shinobi aristócratas bondadosos, antes comprensivos, de repente se volvieron fríos e indiferentes, como si toda su amabilidad previa fuera solo una farsa. ¿Un motín? ¿Qué tipo de rebelión puede provocar una multitud de plebeyos? Cualquier genin que venga aquí podrá masacrar a un montón de civiles. Sin embargo, capítulo 186. Señor Jigen. Es usted tan genial. Anteriormente, el gran sabio Sapo, queriendo aportar nuevas variables al mundo shinobi, difundió los métodos para dominar el senjutsu por todo el mundo. Pero había un problema. No todo el mundo sabía leer, y aunque dejó notas, muchos simplemente no las entendían. Además, prácticamente no queda energía natural en el mundo shinobi ahora mismo.
Los últimos restos fueron absorbidos por Otsutsuki Ishiki y sus asociados para servir de combustible al mech demoníaco definitivo. El chakra del Senjutsu. Modo sabio. Y no lo sueñes. Resistencia. ¿Cómo pueden resistir quienes no tienen fuerzas? Sí, algunas personas han aprendido algo. En los materiales sobre Senjutsu se describió el método de extracción de chakra. Pero el problema es que el sistema Shinobi y el chakra como fuerza sobrenatural no tenían una estructura de aprendizaje clara. Su esencia era liberar el potencial interior. Quienes tenían talento innato podían volverse más fuertes en el menor tiempo posible, pero ese tiempo más corto era demasiado corto. Solo han pasado unos meses desde entonces, ni siquiera un año. Incluso en la era de las aldeas ocultas y los estados combatientes, cuando los niños de varios años eran enviados al campo de batalla, se les daba al menos 1 o 2 años para estudiar técnicas. Al menos un año. Los que solo llevaban unos meses entrenados eran carne de cañón. Entonces, ¿cómo resistir? ¿Cómo se pelea? No había esperanza. A nadie le importaban las vidas de la gente común. Especialmente ahora, cuando el mundo está a punto de salvarse, la oscuridad retrocederá y llegará el amanecer. Todo el sufrimiento quedará en el pasado. Algunos comerciantes sin escrúpulos incluso empezaron a inflar precios, lucrándose con el dolor ajeno. El orden estaba a punto de regresar, lo que significaba que el dinero estaba recuperando su valor. País del viento, la ubicación de la vena del dragón. Aquí. Aquí pasa algo. Mira, hay algún tipo de sello. Es extraño, ¿por qué hay un sello aquí? Vamos a abrirlo y echar un vistazo. Es grave. Nos están absorbiendo. Hijo de la profecía, no hay más tiempo. Sacrificaré todas mis fuerzas para ayudarte a liberar tu último poder. Ve, hija mía, debes derrotar a Uchiha Yue. En este mundo, solo tú puedes matarlo. Esta es tu misión, tu destino. Señor Jigen. Tú, no puedes. El cuerpo del niño de la profecía ya había sido transformado, pero el tiempo se agotaba y su poder no se había revelado del todo. Jigen ya lo había previsto. Desde el principio supo que en tan poco tiempo era imposible hacer que el hijo de la profecía fuera lo suficientemente fuerte como para igualar a Uchiha Yue. Era impensable. Legado. La única forma de dar al hijo de la profecía el poder para destruir a Uchiha Yue es mediante un ritual de legado. Era una técnica secreta del clan Jigen que les permitía transmitir su sangre e incluso parte de sus recuerdos a la siguiente generación, para que su fuerza y voluntad siguieran vivas. Tras el ritual, la vida del lanzador llegará a su fin. Todo formaba parte del plan de Jigen. Tras enterarse de las intenciones de Jigen, los shinobi empezaron a disuadirle, especialmente el Raikage. Nunca imaginaron que las cosas acabarían así. Ingenuamente creían que bastaba con encontrar al niño de la profecía, y que todo iría bien. Algunos incluso se preguntaron cómo podían coexistir con una criatura tan poderosa como Jigen tras el final de la crisis. Después de todo, era un monstruo capaz de resistirse por sí solo o al mundo shinobi entero. Temían que Jigen se convirtiera en el nuevo tirano, el nuevo Uchiha Yue. Pero ni siquiera sospechaban que estaban midiendo a un marido noble por su bajo estándar. No esperaban que Jigen fuera tan grande como para estar dispuesto a sacrificar su propia vida para salvar el mundo shinobi. No hace falta que me convenzas de que no lo haga, ya lo he decidido todo. Otsutsuki Ishiki agitó la mano, dirigiéndose al shinobi. Si es por la paz, entonces ¿qué me importa mi vida? Por favor, retrocedan. Estoy empezando una técnica secreta. Por supuesto, era mentira. ¿Qué demonios está salvando el mundo? ¿Qué otra técnica secreta? Inventó todo esto sobre la marcha. Empezó a gustarle fingir. Incluso ahora, no se había quitado la máscara. Debo decir que la sensación cuando estos shinobi creen incondicionalmente cada palabra tuya fue muy agradable. Si descubrían la verdad, quería ver sus ojos llenos de desesperación cuando se dieran cuenta de quién era realmente. Pronto, el shinobi abandonó la morada de Jigen con el corazón pesado. Señor Jigen. El joven Salvador lo miró con asombro. Ten la seguridad de que heredaré tu testamento, mataré a Uchiha Yue y salvaré este mundo. Jeje, sí, creo en ti, niña. Otsutsuki Ishiki asintió con una sonrisa y puso la mano sobre la cabeza del niño de la profecía. Este chico se llamaba Kawada. Era huérfano, un refugiado de un país pequeño. Fue amenazado de muerte, pero Shinobi lo salvó y se perdió entre la multitud hasta que Jigen lo encontró. Este era el llamado niño de la profecía.
Con un sentido de asombro y esperanza por el futuro, el Kama en el cuerpo de Kawada fue completamente liberado, y una fuerza increíblemente poderosa estalló de él. Al mismo tiempo, el cuerpo de Higen también empezó a cambiar. Un poder monstruoso brotó de él, y los rasgos del clan Otsutsuki comenzaron a aparecer en su cuerpo. Y cuanto más fuerte se volvía, más cerca estaba su cuerpo de la destrucción. El espacio y el tiempo detrás de él empezaron a distorsionarse. Cuando sus poderes alcanzaron su punto máximo, cuando el Kama en el cuerpo de Higen fue completamente liberado y su fuerza vital floreció por última vez, cayó en una grieta espacio-temporal distorsionada. Y todo pareció calmarse. El chico desapareció y en su lugar apareció una figura extraña. Un momento después, Otsutsuki Ishiki abrió los ojos lentamente y una sonrisa se dibujó en sus labios. Por fin, jejeje, por fin estoy aquí, he renacido. Jejeje. Su rostro se torció en una sonrisa loca y eufórica. Se tapó la cara con las manos, temblando de risa. Ha pasado mucho tiempo, ha pasado tanto tiempo, aquí está, libertad. Ese es el poder. Aquí estoy, el verdadero yo. Jejeje. En circunstancias normales, Higen no perdería la paciencia ni siquiera después de renacer. Al fin y al cabo, su vida fue tan larga que su resurrección era prácticamente un hecho inevitable. Pero esto era diferente. Estaba jugando una carrera contra la muerte. Si no hubiera logrado reaparecer a tiempo, Uchiha Yue, que ya estaba tras su pista, le habría aplastado como un insecto. Dadas las circunstancias, ¿cómo no iba a alegrarse de su exitoso regreso a la vida? Capítulo 187. Sabio de los 6 caminos. Si lo supiera, no, todo está listo, Uchiha. ¿Estás listo para aceptar la muerte? Jejeje. En el siguiente instante, el aura del árbol divino irrumpió en su cuerpo. El árbol divino ya había absorbido su otro cuerpo y alcanzado la madurez. Ahora, para florecer y dar el fruto del chakra, solo tenía que absorber el poder del planeta vivo. Sin embargo, Otsutsuki Ishiki no tenía prisa por hacerlo. No es que no pudiera, simplemente no quería crear problemas innecesarios. El mundo shinobi ya estaba agotado, casi toda la energía natural se había agotado. Aunque absorbiera el mundo entero, el aumento de fuerza sería insignificante. Además, podría atraer la atención de Uchiha Yue. Y si Yue dirige su mirada hacia él, las cosas se torcerán. Era más sensato mantener el estado actual de las cosas. Además, en la batalla con Uchiha Yue, su propia fuerza no jugó un papel decisivo. La carta ganadora definitiva era el mecha demoníaco absoluto. Ishiki no se hacía ilusiones de que absorbiendo a todos los shinobi del mundo obtendría la capacidad de derrotar a Yue. ¿Superado? ¿Y con qué? Después de todo, aparte del mech demoníaco absoluto, no tenía ni una sola forma de matar realmente a Uchiha Yue. En las tierras puras. Algo está mal, esta aura. El sabio de los 6 caminos se puso de repente en alerta. Acababa de percibir una fuerza extremadamente similar al aura del árbol divino. Inmediatamente dirigió su mirada a través del espacio y el tiempo hacia el lugar donde estaba Otsutsuki Ishiki. Así que eso es lo que es, así que eso es lo que es. Lo entendió todo al instante. Uchiha Yue no poseía el árbol divino en absoluto. Esto fue realizado por Higen, o más bien, un descendiente de su hermano menor. Solo la rama del clan que vivía en la luna podía saber la ubicación del árbol e incluso intentar arrebatárselo. No es de extrañar que no pudiera encontrar el árbol divino. Pensó que Uchiha Yue se lo había llevado, pero resultó que, incluso con el poder del árbol divino, no está seguro de si puede matar a Uchiha. Mangekyou Sharingan. En ese momento, el sabio de los 6 caminos comprendió la verdadera magnitud de lo que estaba ocurriendo. Si ese es el caso, entonces la fuerza actual de Uchiha Yue solo se obtuvo realmente a través del Mangekyou Sharingan. Era simplemente impensable. Era algo más grande que podría haber imaginado. La sensación era similar a la de un hombre que había vivido una larga vida con su esposa y estaba seguro de conocerla a fondo, y que un día descubrió rasgos completamente nuevos y desconocidos en ella. Esta revelación provocó que el sabio de los 6 caminos sintiera una ansiedad escalofriante. Quizá no debería haber permitido que la línea sanguínea del Sharingan continuara. Tras renacer, Otsutsuki Ishiki abrió inmediatamente un portal y se encontró frente a un mecha demoníaco absoluto. Levantando la cabeza, miró el enorme coloso metálico y entró en la cabina. La cabaña estaba situada en el cofre del mech, justo detrás del enorme Sharingan biónico. Sentándose en una silla, Otsutsuki Ishiki tomó las palancas de control y vertió algo de chakra en ellas. La verificación está en marcha. Identificación completada.
¿Activar el mecha demoníaco definitivo? Sí barra no. Actívalo. Isiki respiró hondo y se recostó en su silla. En el siguiente momento, todo tipo de indicadores se iluminaron en la cabina y numerosos cables de transmisión de energía salían de las paredes, conectándose a su cuerpo. Otsutsuki Isiki apretó la palanca con fuerza y la empujó hacia adelante con fuerza. El indicador de marcha parpadeó inmediatamente, mostrando la tercera velocidad. El núcleo de energía comenzó a moverse. La enorme cantidad de energía almacenada en el mech demoníaco absoluto comenzó a concentrarse, contraerse y girar. Al mismo tiempo, la presión dentro del coche empezó a aumentar rápidamente, tanto que incluso en la cabina había una opresión insoportable. Si hubiera sido una persona normal, su cuerpo se habría convertido en un desastre sangriento en un abrir y cerrar de ojos. Solo shinobi poderosos podían controlar esta máquina. Y excepto Otsutsuki Isiki, nadie pudo pilotarlo durante mucho tiempo, especialmente a altas velocidades en modo de alta presión. Un cuerpo que no era lo suficientemente fuerte simplemente no podía soportarlo y moría. UMMM. El rugido del motor reverberaba por todo el casco, y corrientes de luz lo atravesaban, como las luces de una ciudad nocturna. El enorme Sharingan biónico en su pecho ha adquirido una textura vibrante y orgánica. La espada en la mano del gigante zumbó, emitiendo un resplandor deslumbrante. Esta espada de aniquilación de almas no fue solo lanzada de almas. Su sistema estaba conectado directamente al compresor de energía del mech demoníaco absoluto y, al activarse, se sincronizaba, comprimiendo la energía dentro de la hoja. SHHH. Una luz carmesí brilló de sus ojos escarlata, dando al coche un aspecto siniestro y aterrador. El Mangekyō Sharingan en su ojo izquierdo, lleno de un poder colosal, parecía increíblemente vivo y inquietante. El espacio alrededor de ese ojo se distorsionó, poniéndolo en un estado especial, como si estuviera al borde de la realidad, existiendo en ella y desconectándose de él. Bajo condiciones de tan alta presión, sin esta medida, el Sharingan Mangekyō habría explotado primero. Cuando el mecha demoníaco absoluto se activó por completo, su sistema antigravedad se activó inmediatamente. El enorme y pesado cuerpo comenzó a elevarse lentamente en el aire, desconectándose de los numerosos sistemas de soporte. La altura de este mech demoníaco absoluto era de solo 300 metros. En el mundo shinobi, donde las batallas gigantes eran habituales, y especialmente contra un desastre natural vivo como Uchiha-Yue, no parecía demasiado impresionante, ni siquiera era algo minúsculo. Sin embargo, solo fue a primera vista. El peso de esta máquina alcanzó la aterradora cifra de 30 millones de toneladas. Su densidad era extremadamente alta y su resistencia alcanzaba niveles exorbitantes. En el mundo shinobi, un monstruo así simplemente no debería existir. Cualquier movimiento que hiciera podía traer desastres de escala natural en el mundo shinobi. Las montañas frente a él no eran más resistentes que la madera seca. Era capaz de partir el propio planeta. Provocan extinción masiva y desplazamiento de placas tectónicas. Debido a su increíble densidad y peso, si no hubiera tenido un sistema antigravedad y los soportes circundantes, hace tiempo que habría caído en el núcleo del planeta. Fue un desastre provocado por el hombre, tan amenazante como Uchiha-Yue. Solo Jigen sabía el precio que había pagado por el metal pesado, el metal resistente, para construir este mecha a costa de los restos de su propia vida. El cuerpo de Jigen llevaba mucho tiempo al límite. Si no hubiera encontrado al niño de la profecía, y la amenaza de Uchiha-Yue hubiera desaparecido, su cuerpo no habría tenido más de 5 meses de vida, tras lo cual se habría derrumbado por completo. No, quizá incluso menos. Sin la ayuda de Otsutsuki Isiki, el mundo shinobi nunca habría podido crear una máquina así. Pero, qué ironía. Incluso con tal arma, si no es posible neutralizar el Mangekyō Sharingan de Uchiha-Yue, derrotarlo no tendría sentido. Capítulo 188. El comienzo del plan de esconderse del mundo. Uchiha-Yue parecía un problema irresoluble. Aunque pudiera sellarse, solo retrasaría lo inevitable. Es como alimentar a un monstruo con un apetito ilimitado y luego decir que está muerto. Según los cálculos de Otsutsuki Isiki, tras activarse a plena potencia, ni siquiera una criatura que hubiera absorbido la fruta de chakra podría penetrar la armadura ni destruir esta arma. Además, gracias al Sharingan y a la espada de aniquilación de almas, representaba una amenaza mortal incluso para alguien que hubiera probado el fruto del árbol divino. Y un Otsutsuki común podría ser derrotado por completo con un solo golpe de palma. Uchiha-Yue ha terminado. Se acabó. En cuanto muera Uchiha, todo irá bien, tanto en el mundo shinobi como en Konoha. Oh Buda, por fin has abierto los ojos. Ajá. Victoria. Victoria.
Hijo de la profecía, que la fortuna militar te acompañe. En ese momento, Senju Tobirama y los demás científicos, al mirar al gigante demoníaco absoluto activado, se dieron cuenta de que el señor Jigen había muerto. Ahora había un niño de la profecía dentro, que había heredado el poder de Jigen y estaba listo para destruir a Uchiha Yue. Con lágrimas en los ojos y una esperanza sin límites, observaron la partida del gigante demoníaco absoluto, esperando la desaparición del área del silencio muerto y la muerte de Uchiha Yue. Si no fuera por el señor Jigen, aunque tuvieran ideas, nunca habrían podido crear esta arma definitiva. Además, sin él, difícilmente habrían podido unirse de verdad. Todos eran ignorantes, aterrados y no sabían qué plan ni qué arma podría detener a Uchiha Yue. Sin un líder y un plan eficaz, habrían quedado atrapados en conflictos internos y eventualmente muertos. En un momento tan crítico, un líder con claridad y una solución era realmente invaluable. Mientras el niño de la profecía era eliminado, Nagato y los demás también empezaron a actuar. Los Kages de todas las aldeas Shinobi comenzaron a avisar con antelación a quienes habían seleccionado, revelando su plan a la gente atónita. Esto. Derecha. El niño de la profecía arriesga su vida por este mundo, por nosotros, y en un momento tan crucial abandonamos a todos y nos escondemos como ratas, eso no es bueno. ¿Qué tiene de malo eso? Esto es por el bien del mundo entero. Estamos 90% seguros de que el niño de la profecía derrotará a Uchiha Yue y salvará al mundo, pero ¿qué pasa con el 10% restante? ¿Y si, contra todo pronóstico, el hijo de la profecía es derrotado? ¿Y si el enfurecido Uchiha Yue se mueve? Esto es un desastre ambulante. Un aterrador área de silencio absoluto se extendía más allá de las fronteras de la Tierra del Fuego, hacia los territorios de otros grandes países. Si se mueve, nos destruirá a todos sin siquiera intentarlo. En tal situación, teniendo una vía de escape, sugiere no esconderse, sino apostarlo todo a que ese 10% no se cumplirá. ¿Quién puede permitirse una apuesta así? En caso de fracaso, la humanidad será destruida. Como resultado, las personas seleccionadas siguieron a los Kage de sus aldeas hasta el lugar donde se encontraban los Akatsuki. ¡Felicidad! ¡Qué satisfacción! Black Setsu, cubriéndose la cara con la mano, observaba con entusiasmo a los shinobi entrar en el espacio de Kamui. Por fin ha llegado el día. Había estado planeando todo durante tanto tiempo, y ahora todo salía según su plan. Según el plan original de Black Setsu, habría tardado varios años más en resucitar a su madre, pero ahora ese tiempo se ha reducido a unos pocos meses. Cuando Madara resucite, podré resucitar a madre. Ja ja ja. Se alegraba en sus pensamientos. Estúpido Setsu. El rostro de Uchiha Obito se iluminó con una leve sonrisa bajo la máscara. ¿Resucitar a Uchiha Madara? Sigue soñando. Seré yo quien cree un mundo nuevo. Un mundo donde Rin estará. Y que Uchiha Madara siga descansando en las tierras puras, murmuró. Orochimaru, no creo que tuviéramos que escondernos en absoluto. ¿Qué cosa, Uchiha Yue? Una vez que el hijo de la profecía haya asumido la tarea, todo irá bien. ¿Qué hay que temer? Dijo Jiraiya con indiferencia, sentado en una silla de ruedas entre la multitud de Konoha. Idiota, menos mal que haya un sitio donde esconderse. Después de todo, sobrevivir es lo más importante. Orochimaru miró a Jiraiya y maldijo. Luego miró a Uchiha Obito, el que se hacía llamar Uchiha Madara. ¿Qué? ¿Dijiste que el dojutsu de Madara le permite esconderse conectándose a otra dimensión? Sí, el segundo Hokage-sama. Siento haberte ocultado esto antes. No, no cuadra. ¿Desde cuándo Madara tiene un dojutsu así? Sus técnicas oculares no tienen nada que ver con el espacio. Este tipo no es Madara en absoluto. ¿Eh? ¿No Uchiha Madara? Entonces, ¿quién es? Orochimaru solo recientemente les contó a Senju Tobirama y Senju Hashirama toda la verdad sobre Akatsuki. Anteriormente, guardaba silencio, temiendo que una filtración accidental de información llegara a la organización y fuera expulsado. Pero ahora no importaba. Después de todo, mucha gente ya conocía el plan de Akatsuki para esconderse del mundo. Y entonces descubrió por el primer y segundo Hokage que este autoproclamado Uchiha Madara era solo un impostor. Una conspiración. Esto es definitivamente una conspiración. Reflexionó Orochimaru. El verdadero Uchiha Madara ciertamente no murió entonces. Sobrevivió, encontró un sucesor y quiso llevar a cabo su plan. Es una pena que ni siquiera Madara pudiera prever la aparición en el mundo shinobi de un desastre andante como Uchiha Yue. Su supuesto plan probablemente ya ha fracasado por completo. Sin embargo, esto es mientras Yue esté viva.
Cuando muera, el sucesor de Madara podrá intentar continuar su trabajo. Pero pensándolo bien, Orochimaru se rió. Pues que trame. Jeje, que intente contarle al inmortal Senju Hashirama en su mejor momento, el dios de los shinobi, sobre ellos. Pase lo que pase después, mientras Hashirama esté en su mejor momento, no hay nada que temer. ¿Acaso entienden lo que vale un dios shinobi? Puede que no sea rival para Uchiha Yoe o el señor Higen, pero si no puede derrotar a estas deidades, ¿no puede encargarse de algún heredero de la voluntad de Madara? Los pensamientos de Orochimaru se dirigieron a preguntas prácticas. ¿Qué? ¿No se puede permitir que los resucitados entren en el refugio con la ayuda de Edo Tensei? Si realmente quieres, hay muchas maneras. Capítulo 189. Se ha completado la creación de la técnica de interferencia espacial. Veamos qué tipo de conspiración estás tramando. 100.000 personas fueron enviadas rápidamente por Uchiha Obito a la dimensión Kamui. Abrir el espacio de Kamui tan a menudo le nublaba la visión y le derrababa el poder ocular. Por suerte. Uchiha Obito sacó una jeringuilla con un líquido escarlata y se la inyectó en el cuello. En cuanto se inyectó el contenido, un chorro caliente le entró en los ojos y la fuerza de Mangekyou, agotada a más de la mitad, comenzó a recuperarse rápidamente. Era una fuerza artificial para el Sharingan. Se obtuvo extrayendo el poder del Mangekyou Sharingan de Kakashi. Tras muchos experimentos y análisis cuidadosos, finalmente lograron recrearlo artificialmente. Al tener canales de comunicación con las grandes aldeas shinobi, Uchiha Obito había adquirido hace tiempo este poder ocular artificial. Tras experimentar, descubrió que aquello era increíblemente aterrador, especialmente para el clan Uchiha. Toma Izanagi, por ejemplo. Un solo uso y el ojo se queda ciego. Si el Sharingan no evoluciona, puede considerarse que el ojo se pierde para siempre. Sin embargo, si se introducía esta fuerza artificial, el ojo ciego se restauraba instantáneamente, permitiendo el uso de Izanagi de nuevo. Así, el Sharingan se transformó de una herramienta desechable en un artefacto divino reutilizable. Desafortunadamente, Yoe Izanagi fue inútil contra los Uchiha. Después de todo, esta técnica requería poder visual, y tras un par de resurrecciones, todo el suministro de Yoe simplemente se consumiría por completo. En cuanto todas estas personas estuvieron en la dimensión de Kamui, comenzaron a distribuir pergaminos con la técnica de impresión congelante eterna y a distribuirlos en sus habitaciones. País del viento, ruinas de Loulan. Un mundo paralelo. Ja ja ja, es un mundo paralelo. Jejeje. Hubo un destello de luz y varias figuras aparecieron de repente en Loulan. Mirando este mundo familiar, se abrazaron y estallaron en carcajadas. Es increíble. ¿Quién iba a pensar que los mundos paralelos realmente existen en nuestro mundo? Sí, y este lugar también ha sido sellado. ¿Qué clase de tonto ha hecho esto? ¿No veían el valor de un mundo paralelo? Esto es algo que puede cambiar el mundo. Nosotros, que descubrimos un mundo paralelo, sin duda pasaremos a la historia. Vamos a cambiar este mundo. Un grupo de científicos hablaba con entusiasmo. Su entusiasmo estaba justificado. Como investigadores, entendían demasiado bien el valor de un mundo paralelo. Y no se trataba solo del valor, habían encontrado todo un mundo completamente distinto. Esto demostró que los mundos paralelos eran reales. Hay que entender que hasta ese momento, los llamados mundos paralelos no eran más que una invención de la imaginación, algo inexistente. Si alguien saliera corriendo a la calle gritando que viene de un mundo paralelo, todos lo considerarían loco, diciendo tonterías. Pero ahora estaban seguros de que existían mundos paralelos. Si el mundo paralelo se hubiera descubierto antes, y ante la imposibilidad de derrotar a Uchiha Yoe, muchos probablemente habrían preferido escapar allí, abandonando este mundo. Pero ahora. Vamos, tenemos que contarle esta noticia al señor Higen, hemos encontrado un mundo paralelo. De todas formas, tener un camino trasero siempre es bueno. Cuando el niño de la profecía destruya a Uchiha Yoe, la existencia de un mundo paralelo podría permitir que nuestro mundo sea aún más próspero y poderoso. Aunque hablaban de una vía de apartadero, tras el descubrimiento del mundo paralelo, ya tenían una opinión firme sobre si el niño de la profecía podría derrotar a Uchiha Yoe. Y la respuesta fue, sin duda, puede, y con facilidad. ¿Algún Uchiha Yoe, cómo puede ser rival del niño de la profecía? ¿Por qué estaban tan confiados en el éxito del hijo de la profecía? Porque veían el futuro. No hay dos hojas idénticas en el mundo, pero con la existencia de mundos paralelos, todo es diferente.
Y si existen, entonces el mundo en el que han entrado definitivamente no es el único. Esto significaba que en otros mundos paralelos, en el momento en que acababan de visitar, es decir, en su pasado, debía haber habido otros ellos de otro mundo paralelo que llegaron a su mundo. Si el niño de la profecía de ese mundo paralelo había fracasado, entonces ya sabrían de la existencia de Uchiha Yoe y, además, tendrían que destruirlo de raíz. Sin embargo, esto no ocurrió. Solo ahora habían confirmado la existencia de mundos paralelos, lo que significaba solo una cosa. El niño de la profecía en ese mundo paralelo había derrotado al siniestro Uchiha Yoe. Lo único que les desconcertaba era, si todo había tenido éxito en el mundo paralelo, ¿por qué no habían establecido un intercambio de información con ellos? ¿Quizá hubo algún problema con eso? Vale, mejor no lo pensemos por ahora. Vamos a informar primero. ¿Qué? ¿Ya ha fallecido el señor Higen? ¿Ya ha salido el hijo de la profecía? Pronto se enteraron de la noticia. Sin embargo, no era un gran problema. El hijo de la profecía seguramente ganará. Y contaron la noticia sobre un mundo paralelo. Técnica de interferencia espacial. En el área del silencio absoluto, Uchiha Yoe entrelazó las manos en un sello. El espacio y el tiempo se distorsionaron, ondas ondularon a través del vacío hasta entonces calmado, haciéndolo increíblemente denso. Estas ondas continuaron extendiéndose en todas direcciones, y solo cuando casi llegaron a los límites del área del silencio muerto Yoe dejó de liberar la técnica. Por fin lo he creado. Uchiha Yoe abrió los ojos lentamente, revelando pupilas escarlata al mundo. Pasó casi 4 meses investigando el ninjutsu, que crea interferencias espaciales. Y aunque no lo hacía todo el tiempo, de una forma u otra, finalmente logró crear esta técnica. Técnica de interferencia espacial. A medida que Uchiha Yoe se hacía más fuerte, su percepción del espacio y el tiempo se agudizaba, lo que sirvió de base para la creación de este ninjutsu. Antes de eso, no tenía forma de resistirse a oponentes fuertes que poseían técnicas espacio-temporales. Si el enemigo quería escapar, no le importaban en absoluto los deseos de Yoe mientras su cerebro no se consumiera hasta quedar sin energía, podía marcharse en cualquier momento. Pero ahora todo ha cambiado. A menos que alguien le superara en número por completo, nadie podía usar ninjutsu espacio-temporal para escapar de su dominio. Incluso la técnica de invocación se volvió inútil. Ya ha pasado un mes desde que Uchiha Yoe perfeccionó por completo la técnica de interferencia espacial. ¡Qué satisfacción! Uchiha Yoe abrió los ojos, disfrutando de esa serenidad, y la verdadera dicha se reflejaba en su rostro. Un mundo sin vida, ni siquiera sin sonido, ¡qué maravilloso es! Este era el mundo que anhelaba, que amaba. Un mundo en el que, aparte de él, no debería existir nada vivo. Capítulo 190. Izanami. Se deleitaba en la sensación de vacío sereno. Pero en el momento exacto en que Uchiha Yoe disfrutaba de la tranquilidad, su silencio se rompió. Al borde de la región del silencio absoluto, Otsutsuki Ishiki, pilotando un mech demoníaco absoluto, miró la oscuridad que se extendía frente a él y entró sin dudarlo. En cuanto entró, el campo antigravedad en la superficie del mecha comenzó a ser absorbido. Un coloso que pesaba 30 millones de toneladas se estrelló contra el suelo, pero no quedó atascado en él como debería. La enorme máquina se hundió sobre el suelo frío y muerto, como si se hubiera transformado en una especie de masa de gel gigantesca y resistente. Su energía potencial gravitatoria era absorbida continuamente por el área de silencio absoluto. Con su mera existencia aquí, el mecha alimentaba a Uchiha Yoe con energía. Habían previsto este desarrollo. Mecha demoníaco absoluto, a toda potencia. Otsutsuki Ishiki empujó la palanca de control hasta abajo, y el motor de energía interno rugió hasta su límite. La energía empezó a contraerse y girar salvajemente. En un instante, el campo antigravedad que casi había desaparecido reapareció, y el mecha, que se hundía lentamente hacia el centro de la Tierra, se elevó de la superficie. La eficiencia de la producción de energía ha caído al 1%. Los resultados fueron casi insignificantes. Pero su plan, como era de esperar, era factible. Uchiha Yoe no era absolutamente invencible, ni un misterio irresoluble. Por muy terrible que sea algo, mientras exista en este mundo, sin duda habrá una forma de afrontarlo. Además, Uchiha Yoe aún no ha alcanzado su pleno apogeo. Ja ja ja, Uchiha Yoe, has terminado. Jejeje. La risa loca de Otsutsuki Ishiki resonó en la cabina. En el instante siguiente, el mecha demoníaco absoluto se transformó en una silueta borrosa y se lanzó hacia lo más profundo de la región del silencio absoluto.
A medida que avanzábamos, la eficiencia de la producción de energía aumentaba de forma constante. 2%, 3, 4, 5. Cuando se sumergió en este oscuro y sin luz del inframundo, la tasa alcanzó el 20%. En su estado normal, el mecha demoníaco absoluto podía funcionar a plena potencia durante 10 minutos, pero ahora solo le quedaban 8. No, incluso menos de 8-7 como mucho. Ya basta. Otsutsuki Ishiki sonrió y finalmente vio a un gigante enorme flotando en el aire. Oh, vaya, las pieles. Interesante. Uchiha Yue, por supuesto, también se fijó en el mecha demoníaco absoluto. Lo vio en el mismo momento en que irrumpió en el área del silencio absoluto, pero no tomó ninguna medida. Tan indiferente como un señor demonio sentado en un trono, observó con calma al héroe acercarse. Hablar era innecesario. En el momento de la reunión, un gigante que pesaba 30 millones de toneladas se convirtió en un rayo y golpeó el pecho de Susanoo con el puño. Un estruendo ensordecedor resonó, y la onda sonora generada por él se extendió cientos de metros por el silencioso inframundo antes de desvanecerse finalmente. Sin embargo, este golpe no destruyó a Uchiha Yue. Le detuvo fácilmente levantando la mano. Incontables grietas aparecieron en la palma azul negra, casi destruida, pero resistió el golpe. Otsutsuki Ishiki, que había previsto este desenlace, sonrió fríamente. Al momento siguiente, levantó abruptamente su otro brazo mecánico, que se transformó en un taladro gigante en un abrir y cerrar de ojos. Portando un poder capaz de atravesar un planeta, destrozó el otro brazo de Susanoo y atravesó su grueso caparazón en el pecho. Al mirar el taladro que se acercaba, Uchiha Yue recibió el golpe con las manos desnudas. Pero ni siquiera Otsutsuki Ishiki podría soportar tal poder. La energía cinética excesivamente saturada, comprimida al límite, superó el límite de absorción de Uchiha Yue en un instante. La fuerza restante llovió sobre su palma sin dejar rastro, destruyendo la carne y mordiendo furiosamente los huesos. Fue una escena realmente impactante. Un pequeño cuerpo humano, como un grano de arena, detuvo un taladro metálico del tamaño de una pequeña montaña girando a gran velocidad. Aquí está, el momento. Al ver esto, Otsutsuki Ishiki no tuvo miedo, sino que, al contrario, se alegró. La capacidad de absorber energía era increíble. Para que Izanami funcionara en Uchiha Yue, era necesario primero saltarse su mecanismo de absorción y hacer que el genjutsu funcionara. Y era fácil saltarse este mecanismo, bastaba con superar el límite de absorción de energía por el momento más breve. Izanami, activación. Al mismo tiempo, el enorme ojo artificial en el pecho del mech demoníaco absoluto destelló con una luz roja cegadora y escalofriante. El tomoe negro artificial dentro de él giraba como una espiral. La enorme fuerza de dojutsu acumulada en el ojo se secó al instante, cayendo completamente sobre Uchiha Yue. En el instante siguiente, sus ojos se apagaron y, como una máquina desenergizada, bajó la cabeza abatido. Funcionó. Ha funcionado. Jejeje. Otsutsuki Ishiki estalló en una carcajada frenética. De hecho, el Izanami actual ya era diferente de su versión original. Este Izanami ha sido modificado. Lo ordinario sumerge al objetivo en un ciclo interminable de ilusiones, del que es imposible escapar sin un verdadero arrepentimiento. Para criaturas con una vida limitada, esta es una habilidad muy problemática, pero para alguien que, como Uchiha Yue, no está limitado en resurrecciones, es una nimiedad. Pero este, mejorado por Izanami, era diferente. Se podría decir que fue creado específicamente para Uchiha Yue. Tras aplicarlo, un genjutsu poderoso engañará a la conciencia del objetivo haciéndole creer que sigue unido al cuerpo, cuando en realidad ya estará separado de él. Así que, lo único que queda es destruir el alma de Uchiha Yue, y luego sus ojos, para finalmente acabar con él. En cuanto Uchiha Yue fue afectado por Izanami, el ojo izquierdo del mech demoníaco absoluto comenzó a distorsionarse, y el Mangekyo Sharingan instalado en él comenzó a funcionar a plena potencia. Otsutsuki Ishiki sacó la espada de aniquilación de almas de detrás de su espalda, y el espacio y el tiempo alrededor de Uchiha Yue comenzaron a deformarse. Su carne comenzó a separarse, pasando a otra dimensión y exponiendo su alma. La espada de aniquilación de almas destelló, su hoja tocó el alma de Uchiha Yue, y al mismo tiempo, una luz cegadora y aterradora destelló,